Bien, son las 9:37, Voces del Poder. Esta es la música de presentación para nuestros panelistas que están aquí en el estudio. Rodrigo Pérez de Arce, investigador asociado a Faro UDD. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola. De visita en Chile, ¿cierto? De visita en Chile, sí. Sí, lo pillamos justo. Me pillaron justo. Fantástico. Porque eres estudiante de Yo soy doctorado estudiante de doctorado en Birmingham. en Birmingham. Birmingham. Daniel Grimaldi nos acompaña también, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenos Bienvenido. días. Hola, Gracias Daniel, por estar buenos aquí. días. Gracias por Oye, acompañarnos. bueno, tenemos harto tema. Yo creo que el escándalo de las licencias, los funcionarios voladores, como se les ha dicho, tenemos que ponerle atención. Pero partamos comentando la cadena del presidente Boric ayer sobre los resultados del informe para la paz y el entendimiento. Desde la oposición, José Antonio Kast ha dicho que le parece que el presidente está desconectado hablando de este tema en cadena nacional porque hay otras urgencias. ¿Cómo lo ves desde la oposición, Rodrigo? A ver, yo no voy a hablar por José Antonio Kast, no me siento cómodo en ese lugar. Sí me parece que, claro, estos temas, aunque parezcan desconectados, son tremendamente importantes, ¿no? Llevamos 30 años de un conflicto muy agudo que ningún gobierno de ninguna coalición de ningún signo ha logrado resolver, y la verdad es que me parece que en ese sentido al menos es un avance, ¿no? Y en el fondo, si José Antonio Kast quiere gobernar, se va a tener que hacer cargo del problema en la Araucanía. Y me llama la atención que solamente se restrinja a una salida, digamos, por la fuerza vía estados de excepción, que por supuesto son herramientas útiles, hay que considerarlas, pero no es lo único, ¿no? Y uno puede tener críticas específicas respecto del informe. Evidentemente uno no es la Biblia, no es algo sagrado, ¿no es cierto? Pero sí me parece que el esfuerzo de haber juntado personas que piensan distinto, con roles distintos de la sociedad, para proponer algo en conjunto y casi lograron la unanimidad, es algo que hay que mirar con más cuidado y no dispararle de entrada. Daniel. Daniel. Bueno, creo que era inevitable que el presidente no se refiriera a esto, porque la magnitud de los acuerdos es bastante importante. Hace mucho tiempo que no había un acuerdo transversal sobre estas materias, por lo tanto creo que es una muy buena noticia, que no es fácil de implementar, por supuesto. O sea, aquí es un acuerdo, digamos, entre unas partes, que yo creo que la novedad es que, por ejemplo, el tema sobre el reconocimiento constitucional por primera vez es transversal. Yo diría que el acuerdo casi unánime, por un voto de un miembro de la comisión que a mí me da la impresión de que no estaba de acuerdo con nada, digamos, que representaba esa O que había parte. motivaciones ulteriores. Claro, habían unas motivaciones que, bueno, desde un principio decía uno que tal vez no se va a llegar a acuerdo porque tiene una posición intransigente respecto a eso. Pero fue un voto en un tema de los 21 que se votaron. Claro, por lo tanto, si uno mira el conjunto, es una muy buena noticia. El punto es, ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿cómo enfrentamos los problemas que hay con ese acuerdo? Creo que hay una base sólida que nos va a permitir avanzar, pero lo más importante, creo yo, es cómo van a adoptar los distintos sectores políticos esta tarea. Ahora, el punto creo yo que hay que tener un horizonte bien claro, que aquí no va a haber un punto final, una solución definitiva, como varios piensan, es que aquí no hay una solución definitiva, es que es imposible tener una solución definitiva a un problema de tan larga data que viene desde la colonización hispánica. Entonces, Ahora, respecto a lo que viene, hay que ver si hay agua en la piscina, ¿no? Y en un año electoral es difícil, Daniel, porque... Lo primero, implementar la consulta indígena en un año electoral va a ser muy complejo. Y lo digo ¿Por qué? no solo por los presidenciales, sino también por los parlamentarios. O sea, Claro. ¿dónde están los incentivos para llegar a esos acuerdos? No sé si está tan claro. Por eso, porque siempre, aunque sea una consulta acotada al mundo indígena, los intereses electorales también están presentes ahí. No podemos pensar que el mundo indígena solamente se ve representado por el mundo indígena. No, hay representantes cruzados, digamos. Yo no podría decir que los dirigentes indígenas son los que representan al 100%, no, porque hay también representantes no indígenas que sacan muchos votos en eso. Entonces, hay intereses muy cruzados. Creo yo que hay un punto que hace falta levantar, y es que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet II una consulta indígena muy importante sobre la creación de nuevas instituciones indígenas. Esto es la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y, más importante que eso, el Consejo de Pueblos Indígenas, que es una institución que junta a representantes electos de todos los pueblos indígenas y es la instancia de diálogo permanente que tiene el Estado de Chile
con los pueblos indígenas. ¿Con quién dialoga el Estado de Chile hoy día? Con dirigentes de comunidades, el dirigente de Temucuicui, que el dirigente de la comunidad X. Porque esa es la propia estructura. Eso también es cierto. Hay del que pueblo reconocer mapuche. que el pueblo mapuche y cada pueblo indígena tiene sus propias estructuras y organizaciones que son muy peculiares, ¿no? A mí me preocupan dos cosas. Una es cómo se implementa esto en concreto, sabiendo que hay un año electoral y que hay muchos incentivos para tomar esto como un blanco al que hay que disparar. Eso me preocupa mucho porque además en la Araucanía particularmente a la derecha le va muy bien. Sí. Entonces es muy probable que los intereses electorales incentiven o desincentiven tomar o no partes del acuerdo. Y el segundo riesgo que veo es que hay cosas que inevitablemente se van a cruzar con lo que se habló en la Convención Constitucional. Y ese es un cuco del cual mucha gente está dispuesto a avivar, ¿no? Porque ahí habían instituciones que se parecen en algunos casos a los que hay en este acuerdo, que todavía hay que especificar, ¿verdad? No está todo zanjado, pero que va a ser muy fácil decir como, oigan, no, esto ya lo rechazó el pueblo de Chile hace un par de años y por lo tanto veo ahí un riesgo. Y creo que este tipo de cosas, digamos, no se van a resolver en los 9 meses que le quedan, menos de 9 meses que le quedan al presidente Boric, y por lo mismo me gustaría ver qué piensan los candidatos, las candidatas respecto de qué se va a hacer con esto, porque de verdad a mí me parece que el estado de excepción permanente no es sostenible, no te da para siempre, no tienes recursos. Hay harto para consenso en eso también. Claro, pero quiero ver en concreto ya, si no es esto, en el fondo, ¿cómo vamos a hacer dialogar las dos partes? ¿Cómo controlas la parte criminal del problema que existe, que está, en el fondo, duele todos los días? Con la parte, digamos, política, social, de desarrollo económico. Y me parece que muchas veces le ponemos atención, o demasiada atención, a lo primero y nos olvidamos de lo segundo. Por asuntos de corto y largo plazo, me imagino. Claro, ¿no? de lo urgente y lo de importante. Exacto. ¿no? Hablemos de lo que está pasando con el escándalo de los funcionarios voladores que hicieron mal uso de sus licencias médicas, y esto también nos muestra que detrás puede haber cuestiones muy complejas, incluso eventuales redes vinculadas, ¿por qué no?, al crimen organizado para hacer estas ventas fraudulentas de licencias. Y que yo creo que hay bastante consenso en que es un asunto que no es de este gobierno, ¿cierto?, que es una cuestión sistémica. Y se ha oficiado, lo último es que se le ha solicitado a el COMPIN, el FONASA y la Suceso que entreguen la información, y se ha abierto, bueno, un sumario en esas 3 reparticiones, además de todas las donde hay personal que habría hecho abuso de esto, además de la investigación penal que anunció la Fiscalía También. y, en fin, todo el revuelo que vemos. Y lo que aparece ahora como urgencia es una modernización del Estado o agilizar la votación de una ley que precisamente le pone más topes a este asunto. ¿Cómo han visto el debate? Sí, a ver, primero yo creo que estamos de acuerdo que esto es un escándalo, ¿verdad? Y es un escándalo porque además la información a la que podemos acceder es muy poquita. Porque aquí se cruzan 2 fuentes de información, las licencias médicas con las salidas del país, Claro. de la PDI. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos más, además de estos 25.000 que pudimos captar, están haciendo uso fraudulento de licencias médicas? Claro. Obviamente no todas Quizás son... no salieron de Chile, quizás pero... no salieron de Claro, Chile, pero imagínate oye, adentro. se tomaron vacaciones y eso a mí me parece escandaloso. Y además, hace poquito tiempo ya tuvimos otro escándalo respecto de estos grandes emisores de licencias médicas, de gente que emitía licencias médicas prácticamente cada 3 minutos, que era una cuestión insostenible, ¿no? Son pocos, pero a nivel de recursos que se tienen que gastar, son muchísimos. O sea, parte importante de la plata de FONASA y de las ISAPRES se va en pagar licencias médicas. Lo que nos termina subiendo a todos la prima. Y claro, que todos paguemos más y que recursos que son súper escasos se terminen gastando en pagar licencias médicas que no están justificadas, ¿no? Y a mí otra cosa que me preocupa es que, claro, aparecen todas estas urgencias de modernizar el Estado. Yo lo vengo escuchando esto desde hace 15 años, hay libros sobre esto, hay estudios, hay investigaciones. A mí me preocupa que este tipo de conflictos, de escándalos, exacerban la idea de cortar grasa del Estado, que me parece que es una táctica que es súper vendedora, que prende mucho en año electoral más todavía. Y si tú quieres reformar el Estado, que yo creo que es el caso, o sea, el Estado tiene que ser más eficiente, tiene que ocupar mejor los recursos, tiene que buscar mejores formas de estar al servicio de los chilenos y chilenas, no es simplemente venir con una bola de demolición y cerrar ministerios. En el fondo a todos
como nos gustaría que fuera tan fácil como Milei, quitando estos stickers del pizarrón. Con motosierra. Con la motosierra, y eso me parece que es una manera muy pobre, pero muy vendedora de enfrentar el problema. Daniel. Bueno, yo creo que si podemos sacar algo positivo de esto, porque la condena ha sido bien grande y no vale mucho la pena, creo yo, en seguir condenando, porque fue categórica y no hay prácticamente nadie del campo político que haya dicho que esto está bien o que hay que hacer el estudio nuevamente. No, sino que es un problema real. Ahora, yo quiero ir a una causa tal vez cultural que está detrás de esto. Y si uno puede pensar que esto no es solamente del sector público. Está claro que esto es la revisión de un año. ¿Es transversal a otros gobiernos? Probablemente sí. Pero también ocurre en el sector privado y tiene que ver con una cultura del tirar licencia. Alguien dice, oye, pero tírate una licencia. Oye, jefe, me están tirando licencia. ¿No? Es decir, tengo gente que está enferma. Hay un problema con la salud de mi funcionario. No, me tiraron licencia. O alguien amenaza que te voy a tirar licencia. Entonces, es parte de la cultura. Es parte de una cultura que tenemos que abordar. Y a mí me gustaría saber, por ejemplo, si estas licencias son por salud mental, por ejemplo, o por alguna otra afección. ¿Cuál es la causa de ese? Yo creo, tengo la sospecha de que son por licencias psiquiátricas, claro. Lo que sería peor aún, porque con los problemas de salud mental que sabemos que existen en nuestro país, entonces se desprestigia mucho más, claro. Digamos, pierde el valor una licencia real que sea por problemas de salud mental. Y son licencias largas también. Ahora, yo sí metería 17 días en promedio. Yo metería una variable que creo que hace más complejo el tema en el sector público, que es que las licencias médicas en el sector público tienen un régimen especial respecto a los privados. Claro. Entonces, por ejemplo, si alguien que trabaja en el mundo privado tiene una licencia de más de 3 días, esos 3 días de carencia no se pagan, ¿verdad? En el sector público sí te las pagan. Las licencias en el sector público no tienen tope. No tienen tope, entonces te mantienen tu sueldo, te lo pagan tal cual como era, no tiene el tope imponible. Y tercero, que hay un problema para el sector público, que es que quien te paga la licencia no es FONASA, no es la ISAPRE, sino que es tu propio empleador que te sigue pagando, y luego tu repartición tiene que ir a FONASA o ir al ISAPRE para arreglarse, para pedir esa plata de vuelta, ¿no? Y entonces eso crea un panorama, o sea, crea un desincentivo para que tú vayas a perseguir esos recursos después, porque además esos recursos, como están asignados por ley de presupuesto, como que están, entre comillas, bien gastados, ¿verdad? Entonces, yo ahí veo un problema como bien grave, bien serio, particular del sector público. Obviamente existen formas de corrupción privada, no solo con las licencias, ¿no? Pero ahí veo como una oportunidad de cómo trabajamos el tema de la licencia, porque definitivamente no están funcionando bien. Y déjame dar un dato importante, que es que los directores de los servicios públicos en promedio se toman menos licencia que el resto de que el resto de los trabajadores. Y eso también me parece que es algo importante. Entonces el problema está concentrado en un tipo de empleo público que parece ser que no está, digamos, dando el ancho. Daniel, respecto a lo que planteaba Rodrigo sobre los efectos políticos que esto puede tener y los discursos que se van a exacerbar a propósito del recorte de la grasa, el Matei habla de la tijera de podar en el Estado, en fin. ¿Cómo se planta el oficialismo frente a esa discusión? No es un tema suyo, es más bien siempre ha sido el de la modernización del Estado y la eficiencia de centro-derecha o de derecha. ¿Cómo crees tú que se va a plantear este contexto? Hay una distorsión de lo que significa el concepto de modernización del Estado, que sería actualizar el Estado a las necesidades que hay. Siempre se entiende modernizar, recortar, echar gente. Claro, la verdad es que si uno habla con todos los expertos en esta materia, finalmente tú tienes que adaptar al Estado a las necesidades que le estás exigiendo ahora. Y resulta que cada vez se le exige más al Estado de derecha y de izquierda. O sea, van a cortar funcionarios públicos cuando le están pidiendo al Estado funcionarios de mejor nivel en regulación, en controles. Esos son más funcionarios. Yo diría que lo que habría que hacer... Pero se da una circunstancia muy particular, que tenemos un déficit público medio crónico, gigante, que yo lo que reduciría son el funcionariado político, que es un problema endémico. Institucionalizar una administración pública implica tener funcionarios de planta, con una carrera funcionaria mucho más estable, con una preparación técnica, una alta preparación técnica, y reducir los funcionarios de exclusiva confianza política.
la institucionalización de la administración pública va a avanzar en la medida que tú tengas sectores políticos bastante reducidos, es decir, cambia una autoridad y cambia esa autoridad y su gabinete. Los que son jefes de división, jefes de departamento, hasta el segundo nivel jerárquico debieran mantenerse porque son conocimiento experto que se mantiene en una burocracia, que tiene cierta legitimidad, que tiene cierta preparación, como son en los países desarrollados que han tenido esto. Ahora, esos puestos de carrera tampoco son inamovibles, tienen que ser altamente fiscalizados, también hay una rotación de estas jefaturas por evaluación, etcétera, pero creo yo que el principio de esto es reducir a lo necesario, estrictamente necesario, el personal político que conduce. Si no puedes tener tantos jefes que sepan todo, un tercio de gente que dice el horizonte es este. No, tienes un capitán, tienes un equipo de asistentes de ese capitán y el resto son aquellos que conducen la máquina. Entonces, la modernización del Estado debe llevarnos a eso. Oye, vamos a hacer una pausa. Estamos con Daniel Grimaldi y con Rodrigo Pérez de Arce. A la vuelta hablemos del movimiento en torno a las presidenciales y la preocupación porque en la primaria del 29 de junio vote poca gente. La preocupación en el oficialismo. Vamos y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Este lunes, Tolerancia Cero, el programa de debate y análisis político más emblemático de la televisión chilena. En un año decisivo, analizamos la contingencia con referentes de la opinión política y protagonistas de la actualidad. Este lunes en Tolerancia Cero, Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Tolerancia Cero, este lunes desde las 22 horas. CNN Chile, siempre. Si es necesario un abrazo, siempre calma el corazón. Hay que darle un espacio a la pena. Creo que la creatividad es un buen lugar. Cuando uno se encierra en uno mismo, no adquieres experiencias externas. El apego es una necesidad innata, presente en los seres humanos y que tiene vigencia toda la vida. Está bien tomar esas decisiones, a veces cuestionándote incluso las cosas que te parecen más incuestionables. La naturaleza ayuda mucho porque nos da un tiempo de respirar, sentir el aire y disfrutar de las vistas. El momento que uno está con los animales también uno baja un poquito el estrés. Porque queremos aprender a vivir bien y ayudar a los que nos rodean a estar mejor. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 10 de la noche por CNN Chile. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder junto a nuestros panelistas invitados hoy, Rodrigo Pérez de Arce y Daniel Grimaldi. Ya lo planteábamos antes de la pausa, hablemos del escenario de las primarias en el oficialismo a propósito de lo que planteaba ayer Carolina Toá en un encuentro con simpatizantes. Hacía una advertencia respecto a la convocatoria que puede tener la primaria. Y en ese sentido Daniel alertaba que si había poca convocatoria, los riesgos de triunfo de su candidatura, digamos, estaban más altos, eran mayores, eran menores, ¿no? A menor participación, más difícil ganar esa primaria según la visión de Carolina Toá. ¿Coincides con eso? Sí, porque los números son claros en cuanto a la capacidad que tiene el Partido Comunista y el Frente Amplio de movilizar a sus militantes. Son partidos fuertes, mientras que el PPD, un partido que tiene menos militantes, el Partido Socialista tiene su base militante importante. Sin embargo, la afección con la candidatura de Carolina Toá parece que todavía no... Hubo muchas heridas ahí que hacen difícil movilizar a todo el grupo socialista. Hay algunos que han declarado incluso que pueden ir a votar por Janet Jara. Incluso. Aún así, creo que por el nivel de conocimiento y de tiempo que lleva Carolina Toá en política, es ella la que tiene mayor probabilidad de convocar a gente fuera de los partidos. Y creo que ahí se está concentrando su campaña. Entonces, si tiene éxito, puede movilizar más de dos... O sea, la campaña
sería un éxito si moviliza más de 2 millones. Hasta 2 millones, aceptable de votantes. Un poco más de 2 millones, sí. Y si va más allá de los 2 millones, sería mucho más favorable a Carolina Toá. Ahora, si nos mantenemos en 1.700.000... ¿Por qué? ¿Cuál es el cálculo de que mientras más gente vote, más votos para Carolina Toá? Porque se espera que el voto de Carolina Toá convoca a gente que no está necesariamente en el espectro más fiel al gobierno. Más moderados. Un poco más moderado. Más desafectados del gobierno. Puede ser eso. O sea, se pretende que vaya desde la centroizquierda un poco más hacia el centro, digamos, comprometiendo más votos de gente. Ahora, es mucho más difícil captar al votante, al nuevo votante, a ese votante que entra por el voto obligatorio. A eso, claro. La primaria no está destinado a ello, no le va a hablar. No es obligatoria. No es obligatoria, por cierto. Entonces, es el perfil del votante más predecible. Entonces, en ese perfil del votante más predecible, que ha concurrido antes ya a este tipo de elecciones, se espera que esa campaña de Carolina Toá abarque más el voto moderado, más de centro. Entonces, ahí puede tener algo más de éxito. Y hablemos, Rodrigo, de lo que pasa en la derecha, la centro-derecha, con las encuestas que muestran, por una parte, como de manera más o menos consistente en el último tiempo, que lo de Kaiser se ha ido frenando, ¿cierto?, después de un crecimiento bastante notable, y que incluso en algunas encuestas aparece cuarto detrás de Carolina Toá, pero como sube también José Antonio Kast, amenazando directamente el liderazgo de Evelyn Matei y las tensiones que eso ha trascendido, ha traído dentro del comando de Evelyn Matei por cuál es la estrategia que se debe tomar. Claro, es interesante lo que pasó con Kaiser. Yo creo que en primer lugar Kaiser ayudó mucho a Kast, porque lo posicionó como alguien mucho más moderado de lo que era, ¿verdad? Porque antes estaba a la derecha mía a la pared y ahora tiene a alguien que es definitivamente súper radical. Johannes Kaiser, en fin, tiene posiciones muy radicales en muchos temas, y yo creo que luego de la salida de las vacunas como que su candidatura empezó a declinar, ¿no? Y José Antonio Kast yo creo que está capitalizando eso por una parte, ha tenido una campaña, a mí me ha llamado la atención, bastante ordenada, y que además sigue teniéndolo a su favor, que no está liderando, ¿no? Yo creo que siempre es muy difícil liderar una campaña. O sea, si tú vas a ir ganando, es complicado. Estás más expuesto. Estás más expuesto, ¿verdad? Y hoy día, de hecho, a mí me llama la atención que la tensión no está tanto en la primaria oficialista, sino entre las tensiones entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, ¿verdad? Y yo creo que probablemente la estrategia original del mundo de Matei no ha dado el ancho. Yo creo que le ha faltado... ¿Qué es lo que le falta? Creo que ha estado reaccionando mucho, respondiendo a la contingencia, que ha faltado ofrecer una mirada más de futuro, y que no basta simplemente con ofrecer los mejores técnicos, que yo creo que en la derecha es cierto que tiene mejores equipos, pero no basta con eso, ¿no? No basta con eso cuando tú tienes un país que está demandando hace mucho tiempo cambios, que está demandando certezas, que está demandando, en fin... Sebastián Edwards decía que le faltaba audacia a las propuestas. Y eso, de hecho, en algún momento decía que Matei vuelva a ser radical, ¿verdad? Yo no quiero decirle que adopte, por favor, Dios no lo quiera, el estilo de Johannes Kaiser, pero sí, en el fondo, tú tienes un capital político, ella misma habló de esto para la campaña de la segunda del Consejo Constitucional, tú tienes un capital político y tienes que estar dispuesto a mover algo más que los temas que están pululando por ahí. Tienes que ofrecer una mirada de futuro, y una mirada de futuro que tiene que ser más concreta que simplemente vamos a hacerlo distinto a esta administración, ¿verdad? Y yo creo que ahí ha faltado bastante punch, que extrañamente Evelyn Matei probablemente se hace como su gran capital, ¿no? ¿Daniel? Bueno, sí, respecto a la candidata de Chile Vamos, creo que se le ha visto disminuida el último tiempo. Ha perdido en solvencia, obviamente. Comenzó antes la campaña, se ha desgastado, debe estar bien cansada. Lleva 2 años en campaña, sí, una cosa muy complicada. Es comprensible, entonces ya justo en los 200 metros que quedan, comienza a tambalear, a flaquear, y creo que sus equipos no le están dando el ancho.
Pero se suponía que la llegada de generalísimo, Diego Paulsen... Es que mira, yo creo que todas las campañas tienen un gran problema, y es que el mundo de los partidos políticos se ha desprestigiado tanto el último tiempo que cuesta mucho a los equipos partidarios convocar a gente que esté fuera de ese radio, gente que esté en el mundo creativo, en el mundo artístico, gente que esté haciendo los cambios en las sociedades, pero fuera del mundo de la política. Cuesta mucho. Yo veo el mismo problema en el oficialismo como en la derecha. Entonces, cuesta que convenzan. Se aparecen con los mismos de siempre, aparecen con ideas diciendo que nosotros vamos a hacer lo mejor que ustedes, pero todavía no constan las ideas nuevas. Creo que aquí hace falta tomarse en serio la idea del cambio, incluso, sobre todo para el oficialismo, porque en sistemas presidenciales de 4 años sin reelección, es que el cambio es inevitable. Tú no puedes decir somos la continuidad o vamos a hacer continuidad en esto. Es que no. Porque vas a tener otro presidente, las coaliciones se vuelven a reconfigurar, por lo tanto, tienen que enfrentar el cambio y el gobierno que está actualmente tendrá que asumir el costo de que lo van a criticar y que va a haber un desmarque de eso. Entonces, me parece que ese ha sido un déficit que han tenido todas las candidaturas y viendo en la derecha, es que se basa en los errores del actual gobierno, pero no en proponer ideas. Lo que queremos ver todos es, bueno, ¿cómo salimos adelante? ¿Dónde están las ideas? ¿Y dónde están los equipos nuevos? Si está girando la misma gente en los dos lados. ¿Rodrigo? Sí, es interesante eso, cómo proponer cambio, ¿no? Porque yo creo que, de hecho, el propio Gabriel Boric gana con una propuesta de cambio. Un cambio que probablemente terminó muriendo muy rápido con la convención, ¿verdad? Como que ese paradigma quedó enterrado el 4 de septiembre. Pero sí, yo esperaría, digamos, audacia, esperaría concretar, sabiendo que esto lo encuentro un balance muy delicado, que te queda mucho tiempo para la elección. Digamos, todavía, seis meses para la elección en tiempos políticos es un montón de tiempo. Quizá la manera de salir de esto es que Elin Matei desplace la atención hacia la primaria oficialista, que deje que eso suceda, ¿no? Que obviamente se tiene que mantener vigente, que aparezca menos pero mejor, y sobre todo buscar creatividad. Oye, y una última pregunta, porque se nos va el tiempo, pero ¿qué pasa con Johannes Kaiser? Porque eso también puede ir generando otros cambios en el resto de los candidatos. A ver, a mí me parece que él está... ayer vi una entrevista que él decía que había gente mala leche, que filtraba que él se iba a bajar. Yo creo que su candidatura está derechamente estancada por ahora. Obviamente puede agarrar vuelo más adelante, pero no se ve tan posible. Creo que sus equipos son tremendamente débiles y eso se ha notado. O sea, la gente cuando habla, sus propuestas programáticas no dice nada muy nuevo más allá de cerrar, o sea, no lo han dicho así, pero cerrar el Banco Central, quitar gracias al Estado, que vale, pero no es suficiente, ¿no? Y yo creo que ese voto lo está capitalizando José Antonio Kast. Yo creo que ahí el problema que puede tener Kaiser es que el perfil de los candidatos muy radicales es mantenerse en esa radicalidad porque siempre en los extremos hay un mercado político, hay un nicho, hay siempre gente que es extremista, gente que quiere el purismo de las ideas, no transar, y con eso no se gobierna. Los que gobiernan son aquellos que están dispuestos a sentarse a una mesa y poner el peso del mejor argumento encima, incluso sabiendo que tragarse sapo. La política es eso. Sí. La no política es poner la fuerza, es decir, yo tengo más votos, yo hago esto, tengo el poder de hacerlo. La política es todo el tiempo dialogar, es eso. Entonces, finalmente, el menos político de todos es el que no se sienta a negociar. Entonces, también no me extrañaría que Kaiser mantenga eso, porque hay mucha gente que no quiere que trance y hay un mercado para eso, tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. Y quizá le sirva para una parlamentaria más que una... Le puede servir para eso con lo que está sobrado de cariño, pues si fuera esto, ¿qué va a hacer Kaiser? Que no se le conoce otro oficio. Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21, y Rodrigo Pérez de Arce, investigador asociado de Faro UDD, han estado con nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Chao. Pausa y ya seguimos con más 10 con 6.